ya lo dijimos la semana pasada. Resistid ante el calendario que se nos avecina. Amenaza la Navidad. Que Billy Wilder nos libre. Mientras desde los cielos nos escuchen, no queda otra que resistir. Tomar la infusión que más os guste y que empiece, a la de ya, Lloviendo Cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par, así nos escuchará mejor Billy Wilder. ¿De qué vamos a hablar en el programa de hoy de Lloviendo Cine? No, tampoco hoy vamos a hablar de Napoleón. Oye, que ya la veremos y sin prisas, porque nos da que esté Napoleón. Bueno, ya lo veremos. Y ya lo veremos, nunca mejor dicho. Ya lo veremos si sí o si no. Parecía que no había otra cosa en el mundo, cuando desde ya hacía meses y meses y meses se hablaba del estreno de esta película. Dejamos en el parcial destierro al hermano de Pepe Botella, porque por de pronto hoy toca otro tema. Hoy vamos a dar una vuelta de tuerca al mundo del cine, o más bien va a ser el cine el que lo dé. ¿Y qué querrá decir este? Diréis vosotros con muy buen criterio. ¿Qué está diciendo este de tuercas, tornillos y de llaves salen? El director no, la otra. Bueno, pues vamos a hablar de momentos en los cuales el cine cambió. Podemos decir incluso que en esos momentos el cine pegó un puñetazo encima de la mesa. Que esto dicho así suena como suena, nunca mejor dicho, pero es lo que he tocado. Y me ha gustado la frase. Cuando el cine dio un puñetazo encima de la mesa, en forma de vueltas de tuerca habidas en la historia del séptimo arte. Y como muestra, los botones de hoy. Pero antes de empezar, la actualidad manda y desgraciadamente tenemos que recordar brevemente la figura de otra de las grandes del cine español que nos ha dejado en las últimas horas. Descanse en paz, doña Concha Velasco. Porque entre unas cosas y otras, vaya añito que nos está quedando desafortunadamente también para el obituario que habitualmente realizamos en el último programa del año en Lloviendo Cine. Se nos ha ido Concha Velasco, Conchita Velasco para los amigos. Se nos ha ido a los 84 años recién cumpliditos. No por menos esperada la noticia, pues ahí está, deja una estela de prácticamente 70 años de carrera. Una de las grandes de la escena, del cine, de la televisión, de la canción, toda una auténtica todoterreno. Y tendríamos que mirar a ver si ha habido alguien en España que ocupase, que copase de manera tan rotunda todos estos palos. Si citamos que fue la chica Yeye, es precisamente para subrayar, mira, esas vueltas de tuerca que le dio a su carrera. Tuvo que hacer papeles dramáticos para que la tomásemos en serio. Bueno, pues ahí tenéis a Teresa de Jesús. Pero es que ahí había que verla en escena, encima de las tablas, en el teatro. ¿Quién puede comparársele a ella en la era moderna del teatro español? Lola Herrera. Incombustible. La podías ver presentar un programa de variedades en una cadena de televisión y al día siguiente enterarte de que había protagonizado una película junto a Pepe Sacristán, su gran amigo Pepe Sacristán. Sí, formó parte de las españoladas de Alfredo Landa, de José Luis López Vázquez. Enamoró a todos ellos y a gente como Tony Leblanc. Ya solo nos quedaba ella. El cine, el teatro, la televisión, la canción se quedan huérfanos. La vida de vez en cuando nos pone estas zancadillas.
Amigos actores, amigas actrices, pensad en doña Concha Velasco la próxima vez que interpretéis un papel. ¿Y en qué consiste esto de que el cine pega un puñetazo en la mesa? ¿En qué consisten estas vueltas de tuerca? Muy a lo bestia, y para que se nos entienda, las películas podríamos decir que antes de esos momentos eran unas, y tras esos momentos les cambió la cara, como que se perdía un poquito la inocencia. Por lo menos el cine había dado en ese instante un pequeño aviso, como que no había habido ningún tipo de sobresalto de cara al espectador. Veía lo que le habían dado hasta ese momento. Y algo pasó en esos momentos, en esas películas, para que después nada fuera lo mismo. Hubo efectivamente una vuelta de tuerca. Pues amén de ese subtítulo que nos ha encantado, la verdad, del puñetazo en la mesa del cine, hoy tomamos el título del programa a la novela de Don Henry James, al argumento de suspense de Jack Clayton. Pero ojo, que algunas de las películas que van a venir al programa de hoy de Lloviendo Cine y que supusieron esa vuelta de tuerca, esas películas que contenían un momento catalizador, un momento incluso de ruptura, no tienen que ser de por sí obras capitales del séptimo arte. No tienen que ser obligatoriamente auténticas obras maestras, porque incluso esos momentos han ocurrido cuando menos te lo esperabas en una película, digamos casi del montón. Me parece a mí que tampoco va a ser el caso. Es decir, tampoco es condición sine qua non que estas películas que contenían esos planos que cambiaron el cine fueran obras magnas. Y tampoco es cuestión de decir que esas películas supusieron un antes y un después en la historia del cine. Es decir, películas pertenecientes a tal o cual corriente cinematográfica de aquellas que querían cambiar el rumbo del cine, la forma de hacer las cosas. Vamos, no nos referimos a la Nouvelle Vague, esas películas de Nouvelle Vague o de otras corrientes que marcaron el comienzo y el fin de una época. La cosa está relacionada, pero eso de romper moldes cinematográfica y técnicamente hablando sería objeto, y lo será, en un futuro programa de Lloviendo Cine. Estas películas provocaron un cambio de mentalidad, aunque no fueran propiamente una obra maestra. En el cine, evidentemente, en algunas ocasiones se notaba más y en otras se notaba menos. Siempre ha estado en constante evolución. ¿Qué es el invento del travelling? ¿Qué es el invento del montaje? El invento del sonoro, el invento del color, el invento de lo que vosotros queráis, el 3D, que es sino una constante evolución. Pero tampoco van por ahí los tiros. De lo que vamos a hablar no es tanto de cuestiones técnicas, sino de cuestiones humanas, de momentos que se nos han quedado en la retina y que supusieron en ocasiones hasta un escándalo. Nos referimos a esos planos, a esas secuencias, incluso a películas enteras en las que nos quedábamos absortos cuando sucedía algo imprevisto, algo que no nos esperábamos, algo que luego en definitiva estaba llamado a hacer historia, a convertirse en esos puntos de inflexión que luego serán recordados en los manuales de cine. Un ejemplo muy bruto, porque tampoco van por ahí los tiros. Imaginemos la primera vez que se dijera un taco en el cine, que no sabemos en qué película sucedió, pero si nunca se había oído ninguna palabra malsonante y de repente un actor o una actriz saliera con un mecachis, con un caspita, imaginemos lo chocante de la situación. Por algo se inventó aquello de estas imágenes pueden herir la sensibilidad del espectador, que
tampoco sabemos a ciencia cierta quién y cuándo se inventó esta expresión. Y hablemos de momentos. Momentos como en La diligencia de John Ford, año 1939. Y válgaseme la comparación. Así como Psicosis fue la vuelta de tuerca a las películas de terror, ya sabemos por qué momento La diligencia lo fue para el género del western. Cuando John Wayne para esa diligencia, sí. Y también cuando de repente vemos una flecha clavada en cierto personaje que se encuentra dentro de esa diligencia y que por si todavía hay alguien que ha cometido el despiste, y vamos a decir una cosa peor, de no haber visto todavía la obra maestra de John Ford, no vamos a decir. Y los espectadores de cualquier película de la historia del cine tuvo que esperar hasta el año 1941 para ver los techos de una habitación en una película, ya sabéis, Ciudadano Kane y el ingenio de Orson Welles. Cosa que nos da que podemos apuntar en el haber de don Orson Welles, porque dudamos mucho de que esas indicaciones aparecieran en el guión de Herman Mankiewicz. Hablábamos de puñetazos. Bueno, pues casi literalmente, ¿qué pasó en Hilda? Bien, la escena de la bofetada. Pero también pasó a ser parte de las vueltas de tuerca en el cine por ser una película escándalo involuntario. Se decía, hay un striptease. El que no había visto la película estaba convencido de que Rita Hayworth hacía un integral. Y nada más lejos de la realidad. Las leyendas urbanas o cinematográficas, en este caso, quizá comenzasen con este no momento de striptease de Hilda. Puede decirse también que fue el comienzo de la prensa sensacionalista, por lo menos relacionada con el mundo del séptimo arte. Y ya que hablamos de prensa sensacionalista y de la mano de Hilda, pero de manera también total y absolutamente involuntaria, ejerció una influencia para la posteridad la Dolce Vita de Federico Fellini, año 1960. Nos salimos un poco del tema porque estamos viendo que tanto Hilda como la Dolce Vita influyeron como vuelta de tuerca en la sociedad, en la educación sentimental, ya no solo de los espectadores de cine, sino en un espectro más amplio todavía, como se llamaba uno de los fotógrafos que persigue a Anita Ekberg, entre otros, en la película de Federico Fellini, Paparazzo. Difícilmente pueda haber un arte en el siglo XX que haya ejercido una influencia tan inmediata como lo fue el mundo del cine. Y ya que hemos hablado de western con la primera vuelta de tuerca que supuso La diligencia de John Ford, o más bien podríamos decir echando mano del argot del guionista, uno de los primeros puntos de giro en la historia del western fue su nacimiento, la película del año 1903, Asalto y robo de un tren, de Edwin S. Porter. ¡Qué momento! El final de la película, ese disparo del bandolero que rompe la cuarta pared. No sabemos si por primera vez en la historia del cine. Estamos hablando del año 1903. Pero cómo rompe esa pared. Vamos, dedicándonos todo un insonoro disparo. En definitiva, uno de los recursos más anticinematográficos que puedan existir. La rotura de la cuarta pared, de uso más legítimo en el teatro, pero que todavía no se había visto en el cine. Y es que quizá, y sin quizá, fuera este ejemplo de asalto y robo de un tren uno de los casos más evidentes de puntos de inflexión en la historia del cine. ¿Quién iba a saber en el año 1903 que un señor nos iba a apuntar directamente desde la gran pantalla, robándonos la inocencia de un espectador de cine? Más de un sobresalto entre los espectadores de las salas de proyección de la época se viviría por aquel entonces. Pues similar o quizá superior
a lo que sucedió el 28 de diciembre de 1895 con cierta llegada de un tren a la estación de la ciutat. ¿Y acaso no fue un famosísimo punto de giro, una famosísima vuelta de tuerca, una famosísima muerte de cierta madre, de cierto cervatillo en Bambi? Año 1942, nos estamos dando cuenta de que hubo un par de años o tres a finales de los 30 y principios de los 40 que fueron en verdad capitales para la historia del cine, para la historia, en este caso, de los puntos de giro del séptimo arte. Era normal. El cine sonoro ya se había asentado, había quedado para quedarse. Era momento de dar un paso más allá de lo visto hasta ese momento. El cine tenía que dar un paso adelante. ¿Y qué me decís de la aparición de Marilyn Monroe en Amor en Conserva? Película no tanto de los hermanos Marx, porque habría mucho que hablar de esta historia, por mucho que aparecieran los tres en esta película. Año 1949 y dirigida por David Miller, aunque en el fondo esta película era obra y gracia de Harpo Marx. Sí, última película en la cual los tres coincidían. Pero ya digo que podríamos hablar en otro programa de la historia de esta película. Decíamos punto de giro en esta película, no por ser la última en la cual aparecían los tres juntos, cameo de la historia de la humanidad de por medio, sino porque en ella aparece una despampanante y deslumbrante rubia llamada ya por aquel entonces artísticamente Marilyn Monroe. No era la primera película en la cual doña Marilyn aparecía en el cine, pero sí en una película que, a diferencia de sus casi cameos en películas anteriores, iba a tener su nombre, su distribución, su alcance. Iba a salir junto a Groucho Marx en una película. Eso te concede galones. Y eso, que la aparición de Marilyn Monroe en Amor en Conserva no dejaba de ser un cameo de una rubia despampanante, una mayorata, que dirían los italianos, una pin-up girl, que tampoco es que fuera muy conocida en aquella época. Casi sin saberlo nadie, estaba comenzando una parte fundamental de la historia de la cinefilia. ¿Y qué me decís de Marlon Brando en La Ley del Silencio? A la cabeza de todos esos actores surgidos de la escuela fundada, entre otros, por Don Elia Kazan del Actors Studio, que marcarían el comienzo de una nueva forma de interpretación en el mundo del cine. Lo dijimos en su día cuando hablamos de la película El proceso de Billy Mitchell, dirigida por Otto Preminger y protagonizada por Gary Cooper y Rod Steiger. Parecía que Gary Cooper estaba bailando swing y que Rod Steiger estaba bailando el rock and roll. Año 1955. Rod Steiger, otro de los integrantes de la famosa escuela neoyorquina. Bueno, pues La Ley del Silencio data de un año antes, del año 1954, y también estaba dirigida por Elia Kazan, quien parecía que estaba dando la última clase magistral de interpretación a don Marlon Brando en esta película en la que, por otra parte, don Marlon Brando se matricula con honores. Interpretación del señor Brando en La Ley del Silencio que no parecía ser de esa época. Luego, claro, vinieron los Paul Newman, los James Dean o lo que duró Monty Clift, que parecían, válgaseme la expresión, cortados por el mismo patrón. Y a Woody Allen, este sí, el de las películas, le cambió una película de Ingmar Bergman, pero no por los motivos que muchos estaréis pensando, sino por un motivo de lo más trivial, porque en un verano con Mónica del año 1953 aparecía un desnudo, o eso era la comidilla que entre los chavales de la época, un Woody Allen de 18 años ya, corría como la pólvora. Hay un desnudo de una actriz en una película sueca, una película europea. Tenemos que ir a verla. Lo que Woody Allen no sabía era quién era el director de la película. No sabía que la actriz se llamaba Harriet Anderson. Y sí, había un desnudo
un desnudo un poquito parcial, pero lo había. Lo importante del asunto es que indirectamente Woody Allen conoció el mundo del cine europeo, el mundo del cine sueco, el mundo de Ingmar Bergman, que iba a ser de importancia capital para cuando Woody Allen decidiese dar un punto de giro en su carrera al pasarse de la comedia al drama. ¿Qué hubiese ocurrido si no hubiese habido ese chascarrillo entre los amigos de Woody Allen a propósito de un desnudo en una película europea? Sería jugar a cine ficción. Tendremos que agradecerle, en este caso, a los chascarrillos o a las comidillas juveniles, el que se diera un verdadero punto de giro en la historia del cine contemporáneo, la pequeña parte de la historia que incluye al director norteamericano. Y ya decíamos, más que películas, momentos, En el calor de la noche del año 1967 y dirigida por Norman Jewison. Repito, año 1967. En esa película, Sidney Poitier es una película convencional, podríamos decir, de cine policiaco. Sidney Poitier le da una bofetada sonora a un blanco. Jamás se había visto algo parecido en una película. Bueno, pues en ese momento se congela el tiempo, se congela el cine. El cine entra en estado de shock. Sidney Poitier, raza negra, le da una bofetada en el cine a una persona de raza blanca. ¿Qué ocurrió unos pocos meses después? Que En el calor de la noche fue la gran triunfadora de la noche de los Oscars. Película, actor, Rod Steiger, que no Sidney Poitier, sonido, montaje y evidentemente guión adaptado. Sidney Poitier ni siquiera estuvo nominado, lo tenía difícil, aparte de don Rod Steiger, Warren Beatty, Paul Newman, Dustin Hoffman y Spencer Tracy. Por cierto, Spencer Tracy por Adivina quién viene esta noche, película por la que tampoco estuvo nominado Sidney Poitier. Lo que sí puede llevarse a la tumba, y de hecho se lo ha llevado el bueno de Sidney Poitier, fue ese momento en el cual cambiaron muchas cosas. Cambió el orden establecido. La película es otra de policías, pero en el sur de los Estados Unidos. Y ahí aparece un policía de raza negra. El contexto perfecto para que el efecto vuelta de tuerca sea todavía más evidente. ¿Y qué decir de cierta escena improvisada delante de un espejo en Taxi Driver? Lo decimos, esos momentos. ¿Y 2001? Pues todo 2001. Ya puestos a destruir barreras, tenemos el comienzo de la década de los 70. Dos ejemplos, Stanley Kubrick, de nuevo Stanley Kubrick, con La naranja mecánica, y un segundo Marlon Brando, el de ciertas escenas del último tango en París. Algo efectivamente estaba cambiando porque esa década nos dejó piezas como El imperio de los sentidos. Algo tuvieron los 70. Podríamos decir que todo lo realizado hasta ese momento quedó atrás, o más bien podríamos decir que nació el cine contemporáneo. Es que John Wayne moría en una película, Los Cowboys, del año 1972 y dirigida por Mark Riddle. Era la primera vez que John Wayne no solo moría, sino que era asesinado en una película. Aquello suponía simbólicamente el punto y final a la época del western clásico, que ya iba decayendo a lo largo de la anterior década, pero con esa primera muerte de John Wayne en una película se oficializaba la historia. Y en España también hubo vueltas de tuerca, de otro sentido necesario. María José Cantudo en La trastienda de Jorge Grau, el primer desnudo integral del cine español de toda su historia. Mejor hubiera quedado decir el de Alicia Hermida en Furtivos, pero es que no fue ese. El primero fue el de doña María José.
Y en la historia del cine contemporáneo ha habido puntos de giro, ha habido vueltas de tuerca, ha habido puntos de inflexión. No queremos ser malvados, pero ¿habéis sido conscientes de que tal o cual escena, tal o cual plano haya cambiado el orden de las cosas en el siglo XXI? Si nos ponemos a comparar, si queremos buscar y encontrar ejemplos como los que hemos hablado hasta ahora, pues hombre, cuesta un poquito. Igual lo que ocurre es que nos falta perspectiva. Pues quizá. Pero tenemos que escarbar. ¿Y cómo? Podríamos hablar, fijaos, de La jungla de cristal, ya del año 1988, en la cual Bruce Willis protagoniza otra película de acción. Otra película de solo contra el mundo, que por otra parte supone un punto de partida para una nueva manera de hacer películas de acción de héroes solitarios. Y ahí tenemos ejemplos, ¿verdad, don Steven Seagal? Pero lo que marca un antes y un después en una película de acción es que Bruce Willis va descalzo. ¿Cuándo hemos visto, si es que no estuviera en la jungla, al héroe de una película de acción ir descalzo, que se le puedan clavar los cristalicos que hay esparcidos por el suelo? Habíamos visto obstáculos y más obstáculos que se le presentan a ese héroe de acción, porque si no, evidentemente no se le podría llamar película de acción. Pero ese simple detalle de que Bruce Willis vaya descalzo por indicación, no porque él quieras, sino de un viajero que en el avión que le traslada de Nueva York a Los Ángeles le dice que va bien para sobrevivir a viajar en avión. Lo peor de todo es que Bruce Willis le hace caso. Y ahí comienza realmente el punto de giro de las películas de acción de héroe solitario. Y en el año 92, todo un punto de giro. El cruzado mágico de Sharon Stone en Instinto Básico. Paul Verhoeven tuvo que ser un europeo. Año 1992. Punto de giro en la película y punto de giro en la historia del erotismo en el cine. Simplemente un inserto, el de ese cruzado mágico, y no podemos decir más. La cosa queda demasiado obvia y demasiado evidente. Y prácticamente nos quedamos ahí porque de verdad que nos cuesta encontrar esos puntos de inflexión, esos puntos de giro, esos antes y después en el siglo XXI. Que quizás es eso, que nos falta perspectiva, que los estamos viendo día sí, día también en cualquier película estrenada en el año 2023. Pero a fe que os decimos que desde Lloviendo Cine nos cuesta dar con ellos. Nos estamos quedando huérfanos de puntos de inflexión, de vueltas de tuerca. Nos negamos a creer que estos sean los puntos de giro protagonizados por las sagas cinematográficas, por los remakes, por los rizar el rizo. Quizá hagamos este programa dentro de 20, 25 años y digamos, aquella película del año 2017, pero ¿qué queréis que os diga? Dudamos de que dentro de 25 años sigamos aquí al pie del cañón. Y dudamos de que haya una película en el año 2017 que haya roto esos moldes, que haya supuesto un verdadero punto de inflexión en la historia del cine. Que siga el animalico. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en lo que ha sido un repaso a algunos de los más importantes puntos de inflexión en la historia del cine. Esas vueltas de tuerca, nos ha gustado la expresión, esos puñetazos en la mesa que el mundo del séptimo arte ha experimentado prácticamente desde el comienzo de sus días.
momentos que han supuesto un antes y un después en nuestra inocencia cinematográfica. Momentos, y lo hemos visto, en los que se congeló el tiempo, se congeló el cine. El orden establecido de las cosas ya no fue el mismo. El cine cambió para siempre. Nos habremos dejado ejemplos. Y si esto ha sido así, quizá en algún futuro programa de Lloviendo Cine volvamos a las andadas y volvamos a repasar esos puntos de giro de la historia del cine. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos sobre un tema que, como siempre, se nos ocurra en los próximos días. Hasta entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano. Cada vez que nos comemos uno, se produce un punto de giro. Y sobre todo, cuando miréis al cielo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de... ¡Que llueva cine! ¡Par 10! Sayonara.